¿Qué ventaja sientes que obtuviste por tu educación privada en el colegio de ricos que tú dices que estudiaste? Estudié en dos, uno estadounidense, uno muy americano, el Colegio Columbia, que estaba frente al Colegio Americano en la calle de Bondojito, allí cerca del Panteón de Dolores en México, y del Hospital Inglés. No sé si todavía está ahí el Hospital Inglés, pero ya estuvo muchos años. Ahí me daban buena información, pero eran muy bestias, ¿no? Te buleaban, pero no, ellos no hacían nada. Era asunto tuyo. Es normal entre los chicos que se junten 5 para hacerle la vida imposible a uno. Era también cosa de los tiempos, pero era desagradable. Eran muy despreciativos de lo mexicano, cosa que yo hallaba en algunos casos muy molesta. Y finalmente me echaron. Finalmente me echaron porque era yo demasiado rebelde para su gusto. Y fui a dar una escuela fundada por el exilio español, donde el exilio de la República, que estaba planteada como una escuela de cuadros, es decir, una escuela de gente que sería líder en distintos aspectos, en la industria, en la ciencia, en la tecnología, en la literatura, en lo que fuera, lo que sea una escuela de cuadros. Y mi ventaja principal ahí es que encontré por primera vez profesores pensantes. Profesores que cuando preguntabas te decían, qué buena pregunta, cuando yo ya estaba así diciendo, porque en la otra cuando preguntabas, ¿qué no estás dando clase? Déjame dar clase. Es que yo quería saber, es que esto no queda claro. Pues estudia en el libro. Entonces yo llegué al colegio de la ciudad, lo que hoy es el colegio de la Ciudad de México, la Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México, que se llamaba, y cuando yo llegué y decía, uy, una pregunta, esto así y así. Y el profe de matemáticas, me acuerdo, uno de los primeros, Silvestre Cárdenas, oh, hombre, qué buena pregunta, mira, te voy a explicar. Y yo decía, oye, ¿a dónde vine a dar? Esto es maravilloso. Profesor de física, que luego puso una escuela, que mis hijas estuvieran en esa escuela. Era otro mundo, era maravilloso, pero no porque era privado, sino por el tipo de gente que era y por el tipo de educación que te querían dar. Y si te la quieren dar en una escuela pública, y hoy en España en una escuela pública se la dan a mi hijo, por ejemplo, no es... La diferencia solo existe cuando tienes una mala educación pública. Porque puedes darle exactamente la misma educación pagada con dinero público que con privado a los niños. De eso estoy absolutamente convencido.